Siempre se había sabido que el sanatorio de la montaña, conocido por los lugareños como el Nido del Cuervo, guardaba más que enfermos. Aislado en la cima de un pico escarpado, funcionaba desde principios del siglo XX y su única conexión con el mundo exterior era un viejo y destartalado teleférico de carga. El encargado de mantenimiento actual era un hombre joven llamado Ricardo. Él era escéptico. La gente del pueblo contaba que en las noches de luna nueva, cuando el teleférico subía o bajaba en medio del silencio gélido, a veces se detenía inexplicablemente, y que en ese momento de quietud, los pacientes más perturbados, aquellos que habían muerto allí y cuyos cuerpos nunca habían sido reclamados, subían a los carros, no en forma visible, sino como un peso, un frío específico que se adhería a la estructura metálica. Una tarde de invierno, una tormenta de hielo azotó la montaña. Las líneas telefónicas cayeron. El generador principal del sanatorio se había estropeado, y la única forma de conseguir el repuesto crucial era bajar un motor auxiliar y subir la nueva pieza en la única góndola de carga operativa. Ricardo se puso su grueso abrigo. La tarea era suya. Subió a la plataforma de control del teleférico. El motor zumbaba con esfuerzo, y el cable de acero, más grueso que un brazo, crujía sobre las poleas. Accionó los controles y la caja metálica, un ataúd suspendido, comenzó su lento descenso por el abismo nevado. Todo fue normal hasta que el carro de carga llegó a la mitad de su recorrido. De repente, los altavoces de la cabina de control se llenaron de un ruido sordo y metálico, un golpe seco que resonó en el valle. El motor del teleférico comenzó a gemir y a vibrar violentamente. «Maldición», masculló Ricardo. Rápidamente tiró de la palanca de emergencia. La máquina se detuvo con un chirrido de metal sobre metal, dejando la góndola suspendida en la oscuridad y la ventisca. Ricardo verificó los indicadores. La energía estaba bien, pero el cable se había deslizado. Algo lo estaba obstruyendo. Sacó su radio de banda corta, pero solo había estática. Decidió que tenía que ir a la línea de inspección. Se colocó su arnés de seguridad y salió a la plataforma. La oscuridad era total, solo rota por su linterna. Empezó a gatear por la pasarela de mantenimiento, hacia el lugar donde el cable se había atascado. Cuando llegó al punto de la obstrucción, apuntó con su linterna hacia abajo, al carro de carga. No había ramas ni hielo. Había algo más. La luz de la linterna reveló una figura encorvada, sentada sobre el techo de la góndola. No llevaba ropa de invierno. Era una silueta delgada, con una bata de hospital raída, empapada y congelada. Parecía estar acunando algo. «¡Oye!», gritó Ricardo contra el viento helado. «¿Quién eres? No deberías estar allí». La figura no se movió. Ricardo tuvo que acercarse un poco más por la viga de acero. Cuando estuvo a menos de 3 metros, la figura levantó lentamente la cabeza. Su cara era delgada hasta la inanición, con la piel estirada y gris. Sus ojos eran cuencas hundidas, vacías de brillo. Lo que había estado acunando en su regazo no era un bebé o una posesión, sino su propia rodilla, que había sido doblada hacia atrás en un ángulo antinatural, como si estuviera rota desde hacía mucho tiempo. Y entonces, el viento se detuvo por un segundo y Ricardo escuchó una voz. No por el aire, sino en su cabeza, un murmullo seco como el papel viejo. El peso es necesario para la bajada. La criatura dejó caer su rodilla rota sobre el cable principal. Ese era el peso que había atascado el motor. Luego, la figura se puso de pie, un movimiento imposible y chirriante. Se giró hacia Ricardo, y sus labios, resecos y agrietados, se abrieron en una sonrisa lenta y espantosa. Detrás de ella, en la oscuridad, Ricardo juró que vio más figuras en batas blancas, subiendo lentamente por el cable hacia la góndola. El peso no era la rodilla, eran ellos. La criatura de la góndola se inclinó hacia el carro de carga, como si estuviera olfateándolo, y susurró, su voz mental llena de una soledad infinita. «Necesitamos bajar. El sanatorio está lleno. Toma nuestro lugar. Carga nuestro dolor». Entonces el cable comenzó a moverse. No por la acción de Ricardo, sino por el peso colectivo de los no muertos que se cargaban en el carro. El motor se reactivó con un gruñido. Ricardo se aferró a la viga de acero, su corazón latiendo salvajemente, mientras la góndola de carga, ahora llena de peso, pasaba lentamente bajo él, descendiendo hacia el valle. Él no había detenido el teleférico para arreglarlo, lo había detenido para que ellos pudieran subir a bordo. Y ahora, con el sanatorio roto y el teleférico funcionando solo por la voluntad de los muertos, Ricardo quedó solo en la oscuridad, en el único lugar donde no podían encontrarlo, colgado sobre el abismo. El sanatorio tenía un nuevo residente solitario,